Buenas tardes, vecinos, vecinas del Encinar del Alberche. Tenemos con nosotros a Lucía Mendiola. Buenas tardes. Hola. Lo primero que queremos es agradecerte en estos duros momentos en que estés aquí con Sí. nosotros. Lucía, si te parece, en esta entrevista voy a empezar un poquito más al principio, ¿Mm? porque tenemos claro que esperamos de esta entrevista que cuentes por qué dimites de Mm. la nueva Junta de Gobierno. Pero digo que me gustaría empezar un poquito más al principio, porque cuando muchos esperábamos tenerte como presidenta de ¿Mm? la nueva Junta de Gobierno, es lo primero que cambia. ¿Por qué dimites tú? Dimites no, perdón. ¿Por qué al final no te presentas para presidenta? A ver, ahí surgió como o sea, yo tampoco tenía mucho interés en ser presidenta, simplemente tenía que haber una cabeza, yo vivía aquí. Por eso, en ese sentido, decidimos, o sea, elegirme como presidenta. Pero es cierto que luego hubo una persona, pues sí que es cierto que tenía pues más interés. A mí en el momento que me lo propuso, porque a mí me faltaba tiempo por las cuestiones familiares que conocemos, y, y yo al final accedo porque es cierto que yo no tenía tiempo de serlo. A partir de ahí es verdad que para muchas personas cambia todo un poco, porque es Sí. algo que no nos esperamos. Bueno, pero finalmente, Juntos por el Encinar Se presenta, se presenta, se efectivamente, hacen ganadores y bueno, te teníamos ahí como vicepresidenta. efectivamente. Y O de sea, yo rep- estaba dispuesta, desde luego, pues a aportar, a ayudar en todo lo que fuera necesario, pero es cierto que lo que te decía, que como presidenta, teniendo a mi padre como le tenía, pues no era algo que fuera factible. Pues se propuso esa opción y en ese momento pues a mí me vino bien no tener ese puesto. pero de repente te perdemos como vicepresidenta Sí. y nos enteramos por ti que haces público en el Encinar tu ¿Mm? dimisión y el motivo. ¿Mm? A ver, no os enterasteis por mí, os enterasteis realmente por la Junta, porque yo dimito, de hecho fui a Junta de Gobierno a dimitir y a ver si conseguía las explicaciones que yo buscaba de pues por qué se había hecho, cómo se había tomado esa decisión y no se había compartido con el resto de la Junta, o al menos también conmigo, porque yo no sabía el cómo se iba a hacer. Y pues fui a buscar esas aplicaciones, no las encontré y yo presento mi dimisión. Yo presento mi dimisión, me marcho y según estaba conduciendo sacaron un comunicado público de qué es lo que había Y sucedido. tú lo que haces público es el motivo de por qué. Claro, yo lo que La hago mala público manipulación en la ley de protección de claro, datos. a las 2 horas yo digo que dimito y he dimitido por ese hecho. ¿Cómo te enteras tú? ¿Estabas presente? Cuéntanos un poquito qué pasó. Pues yo me entero porque a mí, en calidad de vicepresidenta, me lo cuenta la jefa de administración. Nos lo cuenta tanto a la presidenta como a mí. Entonces, pues, cuando me lo cuenta, yo lo pongo en cuarentena, porque es cierto que es algo, pues, que no encaja, no cuadra, a mí me chirrió mucho. Y yo busco, pues, esas explicaciones. Y cuando las consigo, busco respuestas y no las consigo. Y ahí es cuando decides Y dimitir. decido dimitir. Vale. Tú te has puesto en comunicación con la Agencia Española de Protección de Sí. Datos, que son los que tienen que decirte cómo gestionar todo esto. Mm. ¿Qué pasa a partir de ahí? A ver, yo sigo varios pasos. Uno es contactar con el abogado de la comunidad para preguntar antes de mi dimisión si es correcto o no es correcto. Él me dice que no es ningún experto en estos temas, pero que él ve pues que no, pues como a mí, que no le encaja. Me persona la Guardia Civil. No pongo ninguna denuncia porque todo el mundo ha dicho, no, es que ha puesto una denuncia, es que la comunidad va a pagar, es que yo no he puesto denuncia, simplemente he ido a consultarlo a la Guardia Civil porque era lo que más a mano tenía y hacer una consulta a la Agencia de Protección de Datos en muchos casos podemos esperar respuestas en 6 meses. Y la Guardia Civil me dice, no, lo que tienen que hacer es una junta de propietarios, explicar los motivos y que ya los vecinos decidan si hay que denunciar o no. Y yo mientras escribo a la Agencia de Protección de Datos. Y mi sorpresa es que ya he recibido la respuesta y no han tenido que pasar esos 6 meses que habitualmente suele ser el plazo que suelen tener.
Y ¿Vas si a te hacer pública parece, la respuesta? Sí. sí, si te parece voy a leer el extracto que cierne a la pregunta que les hago. Le informamos que en las comunidades de propietarios se aplica la normativa de protección de datos en la medida que realicen tratamientos de datos de carácter personal. El cumplimiento de la normativa de protección de datos es de carácter proactivo, principio según el cual los responsables aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar No te preocupes. y estar en condiciones de demostrar que el tratamiento de los datos personales se lleva a cabo en todo momento de conformidad con la RGDP. Una de las obligaciones que derivan de un tratamiento de datos personales es establecer las medidas de seguridad apropiadas que garanticen la integridad y confidencialidad de los datos. La comunidad, como responsable, debe asegurarse que cuentan con las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales. Esta garantía implica la necesidad de que los medios y herramientas utilizados en el tratamiento estén bajo control del responsable. En caso de la utilización de herramientas particulares, debe tener en cuenta que, además de no garantizarse el control del responsable sobre la trazabilidad de los datos, los medios podrían resultar no compatibles con las medidas de seguridad diseñadas, incumpliendo así la garantía de seguridad de los datos contenidos en las mismas. O por este comunicado, o bueno, por esta carta, todo eso no se ha hecho en las condiciones que debía hacerse. Al tú pedir esta información, entiendo que no has denunciado tampoco, de momento, ¿vale? Pero ¿queda ya reflejado al hacer tú esta consulta para ellos el problema que ha existido en el Encinar? Yo he hecho una consulta a título particular. Entiendo que no queda reflejado. ¿Vas a denunciar, Lucía? No lo sé. Es algo que me estoy planteando, porque es cierto que debo hacerlo, tengo obligación de hacerlo, pero no lo sé si lo voy a hacer. Ante lo que decías antes, porque bueno, hay vecinos que dicen que sí han denunciado, ¿tienes información de si es real que, bueno, pues si hay un proceso, llegan unas multas y demás? ¿Tendremos que pagarlos como comunidad, todos los vecinos, Pues o esa, las personas implicadas que han hecho el proceso? pues es de ahí de lo que se me plantea la duda de si denunciar o no denunciar. Es decir, yo no quiero que pague la comunidad, obviamente, y tampoco quiero que ningún vecino tenga que pagar una multa por algo que yo, desde mi punto de vista, ha sido algo que está mal hecho, obviamente, de ahí dimito, y yo pido la dimisión de la persona que lo ha hecho, así como de la presidenta, ¿vale? Pero entiendo que pues pagar una multa por algo que se estaba haciendo por el bien de la comunidad con las medidas no adecuadas, entiendo que bueno, pues que me pesa un poco. Entonces, pues por eso yo no, de momento no he denunciado. Sí estoy valorando hacerlo, pero no lo sé. Lucía, ¿solamente dimites por ese motivo? ¿O hay cosas dentro, bueno, cuando llega el momento de estar en la Junta de Gobierno, que no te cuadran? Y no digo por Juntos por el Encinar, te digo en general, con lo que os encontráis a la hora de gestionar la urbanización. ¿Hay más motivos por los No, que te decidan? mi motivo principal es ese. O sea, yo el motivo por el que dimito es porque se ha hecho una cosa que no me ha gustado, que encima se ha ocultado y que yo no me encuentro a gusto, y que a la hora luego de trabajar con unas personas en el día a día con algo tan delicado como es la comunidad, pues no me genera suficiente confianza como para hacerlo, porque si me hubiera quedado iba a estar dudando absolutamente de todo, y creo que no es positivo. Hasta ese momento, no. Cosas que han pasado después, pues efectivamente no hacen más que reafirmar en que la decisión que tomé es correcta. Cosas que han pasado después, ¿cómo? Como por ejemplo la contratación de un administrador de fincas
al cual ninguno conocemos, al cual no se han presentado los presupuestos que se dijo que se iban a presentar y el cual no se ha llevado a voto en asamblea. Se ha contratado un mes antes, tampoco tenemos vistas de que la asamblea se vaya a celebrar en las próximas fechas, que bueno, lo mismo se puede celebrar la semana que viene porque recibamos todos estas la carta. Estamos hablando del administrador que supuestamente solo va a estar durante un mes. Efectivamente, se prometió en su momento que se iba a llevar a consulta en asamblea y sea por un mes o por 15 días, creo que se debería de haber cumplido. Hay un tema que está mucho ahora a la orden del día, que es el tema de la entidad urbanística colaboradora. Yo sé que tú quieres hablar de ello, dime. Sí, a ver, yo no soy partidaria de la entidad urbanista, lo he hecho público en todos los foros donde participo, creo que es un lastre para los vecinos porque aparte de las cuotas de comunidad tendríamos que pagar una cuota a esa entidad urbanista, es decir, al ayuntamiento, para hacer unas mejoras que no se han hecho en 50 años y realmente una entidad urbanista lo que tiene por sentido es la recepción de la urbanización, pero el ayuntamiento no recepciona hasta que todas esas obras, es decir, aguas fecales, calzadas, farolas, estén conforme a normativa y actualizar esta urbanización de 50 años en 3, 4, 5, tiene que tener algo limitado una entidad urbanística. Creo que no es viable. Se tienen que hacer cosas porque, por supuesto, hay que ir actualizando la urbanización y, obviamente, con las cuotas que estamos pagando no se puede hacer, no llega. Y eso, desde luego. Pero la opción de la entidad no es la mejor. Más cuando este ayuntamiento nos está cobrando IBI, impuestos de circulación, tasas por hacer obras mayores, la basura, nos recoge la basura. Por lo tanto, creo que deberíamos enfocarnos en los acuerdos que teníamos antes, pero no solamente de los 165.000 euros, sino algo que suponga un porcentaje importante de los impuestos que pagamos o incluso la recepción de alguna zona. Pues, por ejemplo, los viales, la luz, que con que nos arreglasen los viales, la luz, las zonas verdes de limpieza, todo eso sería suficiente. ¿Qué otras alternativas tenemos, sino, Lucía? Pues la alternativa que hay es denunciar al ayuntamiento. Lo que pasa que denunciar al ayuntamiento requiere de tiempo, esfuerzo y paciencia. Es decir, hay que buscar un buen abogado urbanista, que seguro que el abogado de la comunidad nos puede asesorar en ello. Hay que buscar mucha documentación, porque ya en su momento se solicitó la recepción. Lo que pasa que no sabemos si es que no contestaron, si contestaron pero nadie hizo nada, pero es documentación de hace 50 años, no de ahora. Hemos hablado mucho... Y con los riesgos que tiene, claro, sí, claro, que obviamente que todos decimos hay que denunciar, yo soy partidaria de denunciar, pero ojo, que la denuncia también tiene sus pros y sus contras y tenemos que valorarlos entre todos. Hemos hablado mucho de esas reuniones que sabemos mucho que existieron, ¿Sí? que existieron, aunque se siga diciendo que no, antes de que Juntos por el Encinar entrara como la nueva Junta. Esas entrevistas que teníais en el ayuntamiento, y digo que teníais porque en ese momento porque estabas yo fui tú. partícipe, sí. Vale, luego tú me puedes decir que es real, que nunca nos Sí. lo hemos inventado, Sí. aunque siempre se nos ha negado, existían esas Nosotros reuniones, como Juntos ¿verdad? por el Encinar, desde luego, buscamos toda serie de alternativas y cosas positivas que fueran para la urbanización. Y una de las cosas es retomar aquellos convenios que teníamos antes de la anterior legislatura y que se dejaron de aplicar porque nos querían hacer ser UCC. Entonces, una de las cosas que hicimos es, con este nuevo gobierno del ayuntamiento, reunirnos y buscar de nuevo esas ayudas. En esas reuniones que yo asistí, en ningún momento se habló de EUCC.
Yo ahora lo que está sucediendo de que quieren hacer un documento sobre la UCC, yo por ejemplo eso no lo veo. Yo lo que haría es un documento sobre las opciones jurídicas que podemos tener. Que ojo, que dentro de esas opciones jurídicas también está la UCC, pero hay otras alternativas que creo que todos tenemos que valorar y conocer. Pero Lucía, te voy a hacer una pregunta. En esas reuniones que estamos hablando que existían antes de que llegarais a la Junta de Gobierno, ¿llegasteis a algún acuerdo con el ayuntamiento si salíais? No. ¿Nunca? No. No. Simplemente fue cuestiones de información, de intentar retomar esas ayudas que recibíamos, esos convenios, pero ten en cuenta que este nuevo gobierno salió elegido en mayo. Sí. Y Juntos por el Encinar salió en diciembre, es decir, no había ningún tipo de acuerdo. Sí que había buen entendimiento, porque sí, pero no había ningún acuerdo. Si te parece, vamos a tocar un poquito todos los temas que ahora están en la palestra. Bueno, el famoso sabotaje del agua, a ti te pilló fuera ya, sí. Pero bueno, yo sé que tú tienes muchos contactos y sabes mucho. ¿Fue real el sabotaje? ¿Quién está detrás del sabotaje? Pues no lo sé. A ver, veníamos, o sea, yo recuerdo esas fechas de haberlo hablado pues con vecinos en la urbanización de pues qué ha podido pasar, porque a mí me resulta muy extraño que un vecino se sabotee su propio agua, o sea, porque no es el tuyo, el mío o el del vecino de enfrente, es que es su propio agua. O sea, no me cabe en la cabeza de que un vecino lo haya hecho. Yo creo que un sabotaje, no. Que a lo mejor la depuradora no funcionaba bien y a lo mejor vertió más cloro del que se debía, pues a lo mejor también veníamos de la semana anterior, una semana de mucho calor, sabes que el cloro se evapora con más facilidad con el calor, porque nos pasa en las piscinas, y que a lo mejor se echase más cloro por esas temperaturas que de repente bajaron y estaba lloviendo en Semana Santa y no... Y fue eso, yo creo que sabotaje no lo veo. Lucía, ¿por qué mientras has estado tú dentro de la Junta, sí. ¿por qué nunca ha ido de la mano la agrupación del Encinar o en este caso Almudena como concejala, conjuntos por el Encinar para hacer que frente al ayuntamiento nuestra urbanización mejore? Pues ese es un punto que se debería hacer. Es cierto que no sé exactamente cuál es el motivo por el que no se haya ido de la mano, ¿vale? Eras vicepresidenta, Lucía. Sí, pero que, o sea, que son situaciones que dices, no sé por qué ha sucedido, porque yo, por ejemplo, mi relación con Almudena es magnífica. Y siempre ha sido magnífica y muy fluida. Claro, pero una cosa es cierto, como vecinos. Sí, pero es cierto, claro, a ver, que la otra candidatura que se presentaba... hablamos de nueva candidatura 2023. Correcto. Que a lo mejor se pudieron generar fricciones en el sentido de que sus dos principales miembros iban en esa candidatura, que para mí no supone ningún problema, y te repito, yo con Almudena tengo una relación estupenda, y yo apoyo 100% a la agrupación porque creo que es totalmente necesaria. ¿Que no se hizo? Pues a lo mejor es por eso, pero tampoco, yo creo que nos centramos tanto en el trabajo del día a día que nunca valoramos el decir, pues vamos a pedir apoyo exterior con la agrupación. Yo creo que fue eso, no creo que fuera otra cosa. Es que a mí me parece importante que al tener un concejal aquí, bueno, que lo utilicemos, efectivamente. Es que es nuestro vocal. O y sea, que le demos peso, efectivamente. Sería mucha más ayuda para entrar en el ayuntamiento para conseguir las cosas. Y que lo que ella pueda hacer, lo hace. Lo que pueda hacer la Junta, lo hace. Y que estemos unidos en ese sentido. Lucía, queda un año, bueno, menos de un año, bueno, no calculo bien los meses ahora mismo. Un año, sí. Para que vuelva a haber elecciones aquí dentro del Encinar. ¿Te vamos a ver cabeza o en la mano de algo que se presente? A fecha de hoy no, ¿vale? O sea, yo acabo de tener una circunstancia personal complicada y a fecha de hoy no. ¿Te gustaría tener el tiempo suficiente para poder hacerlo? Si tengo tiempo suficiente, desde luego que voy a ayudar a cualquier vecino que me pida trabajar por la urbanización.
Eso desde luego. Y yo sé que hay vecinos, sé que Candidatura 23 sigue vivo y creo que lo podían hacer muy bien. ¿Estarías de acuerdo en sumarte a nueva candidatura 2023? Si ellos lo piden, desde luego que sí. Al final son vecinos que trabajan por la urbanización. Pero al igual que Juntos por el Encinar, yo creo que para la siguiente vez que se presenten candidaturas, porque aquí una cosa que no me ha gustado es el enfrentamiento que se ha creado o sea, ahora mismo parece que hay dos bandas, que se suponía que cuando ya saliera Juntos o salieran los otros o lo que fuera, esa guerra, por así decirlo, pues sí Y iba a se iban a terminar. unir ideas, Efectivamente. las que eran Pero es buenas que del eso, otro lado o las que apoyarse y ayudarse. efectivamente, eso no ha sucedido. Y seguimos todos a la gresca en Telegram, en todos los sitios. O sea, y eso es lo que no puede ser. Entonces yo creo que lo mejor sería los mejores de un grupo y los mejores de otro que se uniesen y que realmente esa guerra terminase. Entiendo entonces que aparte de dimitir te has desvinculado de Juntos por el Encinar. Totalmente. Radicalmente, o sea, has tenido, o sea, digo radicalmente cómo ha sido tu contestación, no me la esperaba así. Sí, sí, totalmente. O sea, yo el tema de la protección de datos, para mí fue un tema que un error puede cometer cualquiera, que los cometemos a diario, yo la primera de todas, pero los errores hay que reconocerlos y no hay que ocultarlos. En la contratación del tema de la luz, ¿estabas tú dentro ya? Creo que no también. Cuando ¿O estabas iniciamos, justo? Cuando iniciamos el tema de la contratación de la luz, es cierto que los presupuestos, o sea, que lo que son los contratos caducaban la semana siguiente. Yo tenía buscados bastantes contratos, sobre todo me había centrado en, en los contratos que son de 2.0, 3.0, que son los más habituales. Yo dejé mandados todos los presupuestos que tenía. Y luego de la 6.1 es cierto, estábamos buscando presupuestos con precio fijo, pero para la 6.1, pero para que nos entiendan todos, son los de las elevaciones del agua, que son lo que más gasta. ¿Vale? Entonces, lo ideal era buscar un precio fijo que fuera a lo mejor un poquito más caro de lo que hay ahora de precio de mercado en la tarifa que es variable. Es mejor en el sentido de, si pega un subidón, como ya sucedió a la anterior Junta, que lo que les sucedió fue que con la subida de la luz no pudieron hacer frente a esos Sí. pagos, el tener de, voy a pagar 15 céntimos, 20 céntimos, pero sé que es esto. Estamos hablando de los famosos 20.000 euros más, pero luego ahorramos a lo largo del consumo. ¿O cómo quieres explicarlo? A ver, si el tema de la contratación de precios fijos en el tema de la luz, ahorro va a haber. ¿Por qué? Porque las tarifas que teníamos anteriormente eran caras porque veníamos de un precio de mercado que era más alto que el de ahora. ¿Vale? O sea, ahorro iba a haber. Exactamente de cuánto en el tema de las elevaciones no lo sé, ¿vale? Pero ahorro iba a haber. Lo que creo que han hecho ha sido poner un precio variable, que es según mercado, que ahora mismo pues, nos puede beneficiar, porque es cierto que el precio de mercado está barato, pero cuando empiecen todas las calefacciones o todos los aires acondicionados y al final el consumo de luz haya una mayor demanda, el precio va a subir. Entonces, ¿qué sucede cuando suba el precio? Pues que si nosotros lo hubiéramos tenido fijo, eso lo hubiéramos evitado. Entonces, yo soy partidaria de tener todos los contratos de esta urbanización en precio fijo y nos evitamos ese tipo de subidas tan bruscas como se han producido y como se pueden producir. Yo me gustaría decirle desde aquí a la Junta de Gobierno con el tema de lo de la luz, no sé si es real lo de los 20.000 euros más o no. Sí he hablado con la persona que bueno, ha ayudado y ha mirado lo de las contrataciones. La información que voy a dar es más que contrastada. No voy a decir la conversación que tuvimos, Ese pero vecino me mandó a mí los presupuestos y yo lo es mandé. muy interesante Sí. que sepan que realmente vamos a ahorrar en luz. En los Pero, contratos de la 6.1, sí, pero creo que debe de ser la comunidad que lo haga, la que efectivamente. debe de dar este comunicado y decirlo y Sí, explicarlo detalladamente y muy bien como se me explicó a mí. sí. Y que los vecinos dejen de pensar que nos están arruinando con el nuevo contrato de luz, porque no es real, o no es del todo real. Pero sí que es cierto, yo en el tema del contrato de luz,
yo con los precios de las 2.0 y 3.1, es cierto que el precio que he visto está bastante bien, o sea, está según mercado, y yo, a lo mejor si te pones a rebuscar puedes encontrar algo más barato, pero estamos hablando de una comunidad de propietarios que tampoco te puedes ir con una empresa pequeña que no tenga a lo mejor estabilidad suficiente. Tú tienes que buscar pues empresas grandes. Entonces, dentro de lo que hay, creo que el precio que han contratado está bien. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se haya contratado un precio variable para las elevaciones, pero por la inestabilidad del mercado, no porque sea más alto, más bajo o lo que sea. Sí, que luego al ¿Vale? final todo Es puede decir, pero variar es o cambiar. esa puntualización, que nos vayamos a ahorrar 20.000 euros, 30.000 o 50.000, pues ya te digo, no lo he mirado, pero yo lo hubiera hecho de esa forma. Lucía, no sé si hay algún tema aparte que tú quieras tocar más o quieras hablar. Tema transparencia. Y ahora te hago yo una pregunta, o se la hago también a los oyentes. ¿Hay transparencia, esa transparencia que se prometió? ¿Me estás preguntando a mí? O a los oyentes. Que pensemos todo un poquito. Tú eras la que me prometías siempre la Transparencia, transparencia. efectivamente. Y yo te decía, seguro, Lucía, seguro que es muy complicado porque meterte en una comunidad que tiene tantos problemas, aunque quieras ser transparente, es A que no veces, puedes serlo muchas veces. efectivamente. Entonces no puedes prometer algo que no puedes cumplir. Entonces yo hasta ahí el tema de la transparencia, pues a veces digo, pues es normal que no la haya, otras digo, la tenía que haber habido hace tiempo. Yo lo que veo de la nueva Junta es que comunica las cosas cuando se ve que, como existen los grupos de Telegram y demás, cuando se habla en los grupos repetidamente es cuando llegan los reaccionan. comunicados. Efectivamente. Creo que la Junta de Gobierno tendría que tener esa capacidad de adelantarse a nosotros. Por lo menos para decir, no está hecho esto porque no se puede hacer, porque es inviable ahora mismo o porque estamos trabajando en ello. Simplemente mandar un comunicado Pues así. esa es la transparencia que yo prometí. Es decir, hay momentos en los que no puedes dar respuesta porque estás trabajando en ello, pero decir, estamos trabajando en esto, o una vez a la semana, esta semana se han hecho estos trabajos, esto está pendiente porque estamos pendientes de un presupuesto. Algunas comunicaciones, yo es lo que he hecho en falta, algunas comunicaciones cortas que zanjen todos esos dimes, diretes, ahora dice uno, ahora dice el otro, porque yo la sensación que tengo no es que no haya transparencia, es decir, que yo a lo mejor he hecho una pregunta que a lo mejor puede generar algo de suspicacia y no es mi intención, sino es eso a lo que me refería, que están comunicando tarde y cuando ya hay 50 comentarios en Telegram y llegan, que parece que lo hacen ya porque es que ya están preguntando mucho, Y todo que deberían de adelantarse, no que estén todo el día. Y todo iba a ir a ellos también asamblea, tienen pero ahí sus... hablo de ti, cuando tú te presentabas y demás. Todo iba a ir a asamblea, votadas por los vecinos. Tú a mí me prometías eso siempre. De hecho, cuando tú ibas a la presidencia, hablaste con la voz del Encinar para decirnos que querías que estuviéramos en cada asamblea, para los que no pudieran ir a las asambleas, pero es que esas asambleas no existen. Únicamente ha habido una a la que la voz del Encinar no pudo estar, la única que se ha hecho de comunicación, Sí. Pero estoy hablando de otro tipo de asambleas, asambleas en las que los vecinos íbamos a estar informados de presupuestos, poder votar presupuestos, poder todo. Las simples juntas de gobierno, es decir, si por ejemplo se celebran un viernes, un sábado, pues emitir algún tipo de comunicado o alguna videollamada contigo, con la voz del Encinar, es decir, pues se han acordado estos puntos, algo que dé fluidez, que no todo sea un acta, que obviamente se tienen que hacer las actas porque es lo que dicta el reglamento, pero que sea algo más natural entre los vecinos, que es que se podría utilizar la voz del Encinar para llegar a muchos vecinos. No todos tienen Telegram, no todos tienen acceso a esa web porque no todos se manejan con ordenadores, pero quien más y quien menos a lo mejor con un vídeo de YouTube que se lo pasa a un vecino, que se lo pasa por WhatsApp, por Telegram, por tal, pues casi todos pueden tener acceso a eso. Yo, por ejemplo, eso es lo que he hecho en falta, ese tipo de comunicación.
Obviamente ellos no van a estar metidos ahí todo el día porque tienen su vida, su familia y es algo que es voluntario y gratuito. No, yo tengo que decir que cualquiera que llegue a la Junta, los que están, los que vendrán, o si seguirán ellos o los que Efectivamente. estaban, madre mía, porque es canjear toda tu vida. Si encima estás trabajando durante toda la semana y demás, Claro, es sin que eso... cobrar ni un duro, bastante. Pero cuando tú decides hacer hacerlo un trabajo voluntariamente, efectivamente, también tienes que como estar yo, expuesto a que una serie trabajo en la de críticas, comunicación sí. altruistamente, Hmm. cuando te Sí. comprometes, te Te comprometes. comprometes, efectivamente, sí. Y yo es lo que he hecho en falta, es esa parte. Yo creo que les ha comido el día a día y esa parte de comunicación que yo creo que era el eje principal de Juntos por el Encinar, se ha perdido. Y es lo que no debe pasar. ¿Crees que se podrá volver a recuperar a pesar de todo? ¿El qué? Los primeros inicios de Juntos por el Encinar. Es que yo creo que ya no hay que recuperar los primeros inicios de Juntos por el Encinar ni los primeros inicios de nada. Simplemente lo que hay que cerrar es esta guerra entre vecinos, que las dos partes se unan, que es una de las cosas con las que yo más incómoda estaba. O sea, a mí el pasar por la urbanización y a lo mejor, pues yo qué sé, no poderte tomar una cerveza con los que se suponen que son los contrarios o lo que sea, pues es que no me parece, al final somos todos vecinos. Y eso es lo que no se debe consentir. Yo creo que no debe recuperarse un inicio, sino se debe sembrar el inicio de algo nuevo y que sea entre las dos partes. En eso te advierto, Lucía, Es muy difícil. no sé cuánto tiempo Pero... seguirá Juntos por el Encinar o si cambiará, sí. pero si cambiara, ese problema va a seguir existiendo, ya te lo digo yo. Puede ser. Pero yo creo que sería la mejor solución y que pues de esa forma pues dejásemos todos de ponernos zancadillas. Y... Yo por eso digo que no habría que politizar las cosas. Ahí está. Pero luego los verdaderos, como mi compañero José Luis, que son políticos y luchan por la política, dicen que es que la política verdadera sería eso, realmente, sí, llegar a conseguir eso. Lucía, muchísimas gracias. Vuelvo a decirte que muchísimas gracias en estos momentos, sí, el haberte sentado. Quiero decir también que Lucía no se ha sentado ahora de repente. Lucía, desde el momento en que presentó su dimisión, yo te dije que sí, fue ella la que me buscó a mí, quiso hacerlo público por motivos personales suyos. No lo pude hacer, efectivamente. No lo pudo hacer, ha llegado el momento ahora y no tengo más que agradecértelo. Pues gracias a ti por esto que estás haciendo por la urbanización, porque creo que es muy positivo. Gracias, Lucía. A vosotros, vecinos, vecinas del Encinar del Alberche, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López y esto es La Voz del Encinar.